los 40 días. En vuestro librito, el primer devocional comienza hoy. Así que hoy comenzamos estos 40 días en donde esperamos que el Señor nos transforme más a la imagen de su Hijo y nos haga dar muchos frutos, como es el lema de nuestro año. Necesitamos dar frutos para Él y si nos pegamos a Él, daremos muchos frutos. Como Tino dijo, aquí hay un devocional, una lectura donde la podemos leer todos nosotros con este manifiesto de Romanos. A mí no me gusta rayar mi Biblia, pero este precisamente es perfecto para colorearlo, subrayarlo, poner preguntas que no entiendo, esto no me cuadra, esto me ha hecho mucho bien, lo subrayo, aprovecharlo. Uno para vosotros y por lo menos uno para regalárselo a alguien. Así que tendrías que esperar otros 500 años para poder decir un número grande, redondo de la Reforma, ¿no? Así que con la excusa, esta es la Reforma, estamos celebrando los 500 años de la Reforma, te doy un regalo, ¿vale? Así que coge uno para ti y otro para regalárselo ahora a otro. Esperamos que todos lo hagáis y si ya lo habéis regalado y tenéis otra oportunidad, pues coger otro y regalar otro, etcétera, 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 ¿vale? Os animamos. Y por último, los grupos pequeños. Si no estáis en un grupo pequeño, podéis ir a la mesa de bienvenida y decir, me quiero apuntar en un grupo pequeño, este es mi número, tendría estos días libres o ya me llamaréis para saber cuándo es. Y durante estos 40 días puedas reunirte con otros hermanos, con otras personas que están buscando al Señor. Solus Christus, que significa solo Cristo, evidente. La Reforma protestante se fraguó alrededor de unas ideas bastante simples. Una de ellas fue la exclusividad de Jesús. Solo Jesús, no la iglesia, no los sacramentos, no las buenas obras. Solo Jesús es capaz de reconciliarte con Dios. Solo Jesús es capaz de ser el mediador entre un Dios santo, completamente puro, alejado del pecado, limpio, y una humanidad que no lo es. Así que estos 40 días estaremos bastante de nosotros comentando la carta de Romanos. La carta de Romanos va así más o menos. Tenéis un problema muy grande. Tenéis una solución todavía más grande. A grandes problemas, grandes remedios. Por lo tanto, con esta solución tan grande, ¿qué tipo de vida vas a vivir? Esto es Romanos, prácticamente. Así que yo voy a hacer un poquito lo mismo. Voy a plantear el gran problema que tenemos todos. ¿Hay algún santo aquí? Si hay, te has equivocado de sitio, porque esta iglesia es una iglesia de tremendos pecadores. Pero quédate de todas formas, si te crees santo, quédate un ratito. Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está hablando aquí de toda la humanidad. Él no se incluye porque ya él visto la luz, pero él se estaba también incluyendo y él dice que era el peor de los pecadores. Y este es el gran problema de la humanidad. No tenemos un problema de sanidad pública, no tenemos un problema político. El verdadero problema que tiene la humanidad hoy en día es que no conoce a Dios, que no lo ha glorificado, que no le ha dado gracia y sus razonamientos, sus pensamientos no están dirigidos a Él. Voy a hacer algunas preguntas. Piensa en tu propia vida. Piensa en los mejores años de tu vida. Vamos a pensar los mejores. Vamos a dejar la adolescencia, los wishy-washy años estos. Vamos a pensar en los mejores años, en los que hemos estado más fieles. ¿Has vivido una vida que ha glorificado a Dios y le has dado gracia de acuerdo a lo que sabías de Él y de lo que Dios debería significar para tu vida? Es un poquito larga, pero se resume. Sabiendo lo que sabes de Dios, ¿lo has glorificado en tu vida y le has dado las gracias que Él se merece por la posición que debería tener en nuestras vidas? De acuerdo a lo que sabes de Dios, ¿tus pensamientos se han centrado en quien debería ser el centro de tu vida?
¿O estás más bien, como dice Romanos 1:22, centrado en las cosas creadas en vez del Creador? ¿En qué has estado más centrado? ¿En tu bienestar, en el estatus, los estudios, en el sexo, en la diversión, en las cosas creadas o en el Creador? Así que, de acuerdo a lo que sabes de Dios, tus pensamientos te han llevado a hacer acciones que principalmente glorifican a Dios o a ti mismo. Si, como yo, todas tus respuestas han sido no, tú y yo tenemos un gran problema. Romanos 1:32. Eso, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí Pablo nos añade un problema más. Nosotros no tenemos excusas, todo el mundo sabe que existe Dios, aunque la gente diga a algunos que no, en el fondo saben, cuando dicen tú no existes, están pensando en una persona, están pensando en algo, no están pensando en un vacío. Así que nosotros no tenemos excusas, porque sabemos que hay un creador. Así que nuestro problema no solo es lo malo que hacemos, por un lado, no solo lo bueno que no hacemos y sabemos hacer y no nos movemos para hacerlo. Nuestro problema añadido de Pablo es que además aplaudimos a los que viven una vida en contra de Dios. Vamos a ser sinceros. ¿Tienes el anhelo, tu sueño es, en cierta forma, poder llegar a ser en algún momento, si se diese la ocasión, un cooperante en un país de guerra? ¿Te gustaría ser Santa Teresa? ¿Te gustaría ser estos abuelos que llevan 2 generaciones encima suya? ¿O es más fácil fantasear si te toca una lotería, si fueses un deportista, si tuvieses este estatus o esta cara o este? En el fondo, aplaudimos cosas que sabemos que están mal. Hugh Hefner, el fundador de la Playboy, murió a los 91 años y ha sido una gran noticia. Tremendamente idealizado por cumplir la vida del sueño adolescente, decía un periódico. Pero en casi ningún sitio se nombra las miles de mujeres usadas como papel higiénico mensual para el disfrute y el enriquecimiento de un viejo verde. Y la cantidad de personas que lo idealizan es increíble. Ya no es ni el mal que hacemos ni el bien que dejamos de hacer, sino la medio envidia, medio complicidad de las personas que han conseguido riqueza, éxito y fama, y sabemos que lo que ellos encumbran es la exaltación del yo. Y cuando nuestra mente está más en eso que pensando y teniendo anhelos de Dios, sabemos que tenemos un gran problema. Si le preguntas a cualquiera, preferiría encontrarse un extraterrestre que a Dios. Sueñan más con de repente ver un extraterrestre si vinieran a invadirnos algo, que realmente ya ni pensamos en Dios. Solo pensamos en Dios cuando hay un funeral. Decía un ateo reportero inglés, siempre se ha metido con las cosas religiosas y llegó un punto que dijo, mira, sinceramente, cuando se hace un funeral secular, un funeral ateo, podemos cantar hasta las mismas canciones, pero sin esas mentiras realmente no hay esperanza. O sea, él creía que eran mentiras, pero dice, yo quiero que digan esas mentiras porque en un funeral no hay quien venza un funeral cristiano. Hasta que no llegamos allí, ese es el problema, que si esperamos a pensar en Dios en el funeral, puede que sea el tuyo. El gran post-reformador, vino un poquito después de los reformadores franco-suizos, Francis Turretin, decía, nuestro problema del pecado tiene 3 aspectos. 1, la deuda de gloria a Dios. Tenemos una deuda infinita porque Él es infinito. 2, tenemos una relación rota con Dios. Somos capaces de
antes de haber conocido a Dios y recibir su Espíritu, de realmente hablar con Dios, de sentirlo, de que nuestras emociones se dirijan a Él, nuestra relación con Dios está rota. Y además es un crimen haber insultado a Dios y a nosotros mismos. Es un crimen contra cómo Dios nos ha creado. Dios nos creó para distanciarnos de nuestros instintos naturales y poder adorarlo a Él, ¿no? Distanciarnos de la perpetuación de las especies, del estatus, del sexo, y todo lo que avanzamos como humanidad es pegarnos a eso otra vez, ser esclavos. Como dice Romanos 6, ser esclavos del pecado, volver a esclavizarnos de aquello que más anhelamos. Y no hay forma humana de solucionar ni la deuda de gloria, ni tu relación rota con Dios, ni el crimen que has hecho contra Dios. Solo Cristo puede hacerlo. Romanos 3, del 10 al 20. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, o abiertamente estás en contra de Dios, o estás intentando hacer una cantidad de cosas, una cantidad de leyes, una cantidad de buenas obras, estás intentando vivir una vida pacífica, estás intentando vivir algo que no haga daño a nadie, estás intentando salvarte a ti mismo cumpliendo unas cosas, o estás en contra de Dios, una de las dos. Y Pablo te dice, mira, ninguna de las dos te sirve. La primera porque obviamente estás yendo en contra de Dios, y la segunda porque la ley lo que te está diciendo es que por mucho que lo intentes, no lo vas a conseguir. La ley pone una barrera delante de ti y de Dios para recordarte que eres pecador y que Él es santo. Pone un velo, pone un sacerdote que va entre los dos, pone un intermediario, pone una separación en la que está diciendo Dios es demasiado santo para que tú te acerques a Él sin tener fe en lo que Él va a hacer por ti. Es imposible que tú fuerces a Dios a relacionarse contigo porque te has portado bien, porque da igual lo que hagas, eres incapaz de tener una naturaleza sin pecado. Eres incapaz de limpiar tus pecados tú mismo. Eres incapaz de relacionarte Dios con ti mismo. Hebreos 10:14, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era un símbolo de lo que solo Dios podía hacer. Así que, ¿qué necesitamos? Si no aceptas tu condición de pecador, no tienes un problema. Si te das cuenta que de verdad eres un pecador, tienes un problema y ahora necesitas la solución. Romanos 5, todo el capítulo de Romanos 5 nos dice que necesitamos un representante, que necesitamos alguien capaz de representarnos delante de Dios. Cuando en una guerra se mete el presidente o el rey, se mete el presidente, el rey o quien se meta, o se mete todo el país. Segunda Guerra Mundial, Churchill se metió en guerra, se metió Inglaterra, Reino Unido en guerra o no, se metió todo el país. Hay representantes que representan a todo el mundo. Necesitamos un representante que nos representara a todos. Adán representa la raza humana pecadora. En el versículo 16 nos hablan que no solo fue el pecado de Adán el que empezó, sino por muchas transgresiones vino Jesús por nosotros. Adán lo comenzó y nosotros lo hemos continuado en la misma línea. Así que de las 600 y pico leyes que se instauraron en el Decálogo, Jesús resume en 2 la ley. Amarás al Señor tu Dios
y amarás al prójimo como a ti mismo. Porque el pecado lo que ha hecho es romper dos relaciones, la tuya con Dios y la tuya con los demás. ¿Sois capaces de estar mucho tiempo con alguien sin pelearos? Yo no. Si me das un tiempo suficiente, yo me peleo con quien sea. Yo creo que no me habla, yo creo que está en una cama sin hablar y yo me peleo. Tenemos las relaciones rotas, esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es que da igual lo pequeño que sea el pecado, que para realizar la mentira más pequeña tienes que desobedecer a Dios. Este fue el pecado original, ¿no? Adán, ¿qué fue el gran pecado? Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ese es lo primero del pecado, ¿no? Así que dices tú, oye, es que yo solo hago cositas pequeñitas, pero ¿sabes qué? Hasta para lo más pequeñito tienes que desobedecer a Dios. Es decir, que estás violentando una relación a alguien que te ha creado, para hacer hasta lo más pequeñito, estás haciendo un crimen, estás haciendo una desobediencia, estás despreciando al Creador que te dio la vida. Así que todos los pecados, hasta el más mínimo, hacen que desobedezcamos a Dios. Os dije que eran buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias es que tenemos un campeón. ¿Os acordáis de la película Troya? Brad Pitt, sus buenos años. Va a luchar en nombre de toda Esparta. No me acuerdo. De un bando. Es el campeón que lucha contra el campeón del otro bando. El que gana tiene que ser vasallo del otro. Si tú fueses a elegir a alguien que te representara, ¿quién mejor que Jesús? El mejor de nosotros, ¿no? Él nos ha representado. Y esa es la buena noticia, que Él te quiere representar. Y lo único que tienes que hacer tú, ¿sabes qué es? Firmar el papelito de la comunidad de vecinos. Cuando no vas, ¿qué haces? La firmas y se la das a alguien. Y tú no estás. Pero lo que diga el otro y vote el otro y firme el otro, y si quiere que hagan una derrama de 3.000 euros por cabeza, tú también votaste. ¿Sí o no? Solo tenés que firmar el papelito, solo tenés que decir, Jesús, represéntame a mí. Sé tú mi representante. Sé tú mi representante delante de Dios. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nosotros, de una forma espiritual, de una forma mística, si queremos que Jesús nos represente, decimos, Dios, represéntame, sé tú mi representante, sé tú mi sustituto. Y se produce una unión mística, una unión espiritual. ¿A qué se refiere el bautismo? Pues se refiere a los tres elementos que nos ha hablado en el capítulo 6, a la muerte, al enterramiento con Cristo y a la resurrección. Es decir, en unión con Cristo, Cristo paga el castigo, Cristo paga la deuda de gloria, Cristo paga el crimen y Cristo restablece la relación. Y en esa unión espiritual con Cristo, Cristo lo hace por nosotros y significa entonces que legalmente estamos limpios, hemos restablecido la relación, que legalmente en la justicia divina estamos otra vez en una situación de poder estar toda la eternidad con Cristo. Solo Cristo puede hacer esto. Algo ha pasado, un número de personas han tenido un problema y buscan un abogado común que los represente. Un caso colectivo en el que solo Cristo nos puede representar. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué decimos los cristianos que Cristo no solo era un hombre, sino que era Dios? Que no era Dios, sino que también era hombre. Tenía que ser así, porque solo un ser así realmente podría representarnos. Voy a decir por qué, unas cuantas razones. Primero, 1 de Pedro 2,22. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca.
Solo nos puede representar y pagar todas estas deudas que tenemos con Dios alguien que Él mismo no tiene que hacerlo. Si no, no nos sirve. Necesitamos un ser que Él mismo no tenga que pagar por sus propios pecados. Si no, ¿cómo va a pagar por los nuestros? Y todo ser creado se ha vuelto en contra de Dios. Todo ser creado en la tierra como hombre, me refiero, se ha vuelto en contra de Dios. Tenemos un Cristo que no cometió, siendo hombre, no cometió nunca pecado. 2. Solo un representante adecuado puede pagar el crimen. Hemos dicho que tiene que ser inocente para poder pagarlo. Pero ¿es justo que un inocente pague por un pecador? ¿Os lo habéis pensado? ¿Es realmente justo lo que pasó en la cruz? Si Cristo solo fuese hombre, sería completamente injusto. Es como tener un niño y quedarte embarazada y tener otro para hacerle un trasplante de corazón porque tiene un problema. ¿No? Es hacer sufrir a uno por otro que es inocente. Si Dios crea a Jesús, si es creación, no es Dios, y lo crea para hacer pegar el pecado de otra creación, es totalmente injusto. Solo si Jesús es Dios, es el único que, siendo inocente y voluntariamente, puede pagar nuestro pecado y, siendo inocente, ser un justo sustituto de todos nosotros. Solo si Jesús es Dios. Y solo si Jesús es Dios puede pagar nuestra deuda infinita. Si nosotros ofendemos a un Dios de valor infinito, ¿nuestra culpa cómo será? Depende de a quién ofendas, el valor de tu ofensa para pagar por ello será mayor o menor. Si ofendes, si denigras, si desprecias, si le das la espalda a un Dios que es totalmente de valor infinito, si no, no sería Dios, nuestro pecado sería infinito. ¿Quién puede pagar por un pecado así por toda una humanidad? Solo un ser de valor infinito. Solo un ser que tiene un valor infinito como el de Dios. ¿Cómo puede compensar la gloria perdida, la gloria no dada de todos nosotros a Dios mismo, sino Dios mismo, haciendo este sacrificio infinito de gloria? Si nosotros morimos por un amigo, como dice la Biblia, pues mira, es un valor enorme. Pero que Dios mismo se haga hombre para morir por nosotros tiene un valor increíble. Y esto le devuelve la gloria infinita a Dios. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y solo Cristo puede restablecer una relación entre Dios y nosotros, siendo Dios y hombre. Es el intermediario perfecto. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solo Jesucristo puede borrar el pecado de tu vida. Solo Jesucristo puede transformarte. Solo Él es el único que lo puede hacer y es totalmente suficiente. No necesitas nada más. Añadir algo más a lo que ha hecho Cristo sería insultarlo. Jesucristo, solus Cristo, es suficiente. Solus Cristo es Salvador. Así que, si no se lo has pedido, pídele a Cristo en esta mañana que te represente. Dile: Dios, quiero que seas mi representante. Jesús, quiero que me representes delante de Dios. En estos 40 días vamos a tener a un número de personas aquí orando. Esta mañana vamos a tener a Eduardo y a Esther. Estarán aquí. Si alguno quiere, no sabe cómo decir: Dios, ser mi representante, perdóname, límpiame, ellos estarán aquí, habla con ellos. Ellos te guiarán
a esta nueva vida, a esta unión espiritual con Cristo. Para lo que ya lo hemos hecho, lo hemos experimentado y se ha convertido en la obsesión de nuestras vidas, Romanos 6 nos hace una pregunta. Porque habéis sido perdonados y legalmente estáis delante de Dios perdonados, ¿podéis aquí hacer lo que os dé la gana y pecar todo lo que queráis? Eso es lo que dice Romanos. No. Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Delante de la justicia divina estamos perdonados. Delante de la justicia divina Jesús sufrió el sufrimiento que nosotros teníamos que haber sufrido por nuestros pecados. Obviamente Él moralmente no se hizo pecador. Él experimentó el dolor de todo nuestro castigo. Él lo sufrió. Obviamente, Él mismo no se hizo pecador. Moralmente siguió siendo limpio, siguió siendo puro, pero cargó, se hizo pecado en el sentido de que cargó por todos nosotros, pagó la muerte y cargó con el sufrimiento de todo el castigo que nosotros merecíamos. Pero no podemos entonces, porque tenemos la sentencia en los cielos ya firmada, hacer lo que queramos. Nos dice Romanos que no puede ser así. Nos dice Romanos que el pecado no se enseñará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino la gracia. Nos dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en Romanos 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi padre, me acuerdo diciendo una predicación y se me quedó en la cabeza: ¿cuál fue el gran problema de Israel en el desierto? ¿Que eran esclavos o que tenían mentalidad de esclavos? Mentalidad, ¿verdad? Se habían quitado las cadenas, ya no estaban haciendo ladrillos, pero su mentalidad era de esclavos, no se habían liberado, no se habían dado cuenta de la increíble oportunidad que tenían, no se habían dado cuenta que tener a Dios mismo como tu gobernante es asombroso, ¿no? Habían sido liberados, pero su mentalidad seguía siendo de esclavos. Y eso es lo que está denunciando aquí Pablo. Sois libres, liberados de vuestra mentalidad de esclavos. Sois libres, por lo tanto podéis superar vuestros pecados. Sois libres, por lo tanto podéis superar vuestros vicios. Si seguís en vuestros vicios y vuestros pecados, en realidad sois esclavos de lo que hacéis. Sois libres, estáis unidos espiritualmente con Cristo. No solo un edicto legal para cuando nos muramos, sino ya, en esta vida que tenemos aquí en la tierra, somos libres y podemos superar todos los pecados, todos los vicios, todas las adicciones que tenemos. Podemos buscar a Dios, podemos pegarnos a Él, podemos buscar esa unión espiritual con Cristo que nos libere, porque ya somos libres. Dejemos nuestra mentalidad, dejemos nuestro derrotismo, dejemos nuestro victimismo y digamos: no, el pecado que tengo no me va a superar, no soy esclavo del pecado, soy esclavo del Dios mismo, soy siervo del Dios Todopoderoso, que tiene el poder para resucitar de los muertos y para que yo deje de hacer esto, esto y esto y empiece a hacer esto, esto y esto. Somos libres. Vivamos una vida de libertad. Concluyo. Solo Cristo puede pagar tu culpa. Solo Cristo puede declararte inocente. Solo Cristo puede transformarte. Solo Cristo puede liberarte. Solo Cristo.